Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de un tema muy importante. Ayer tuvimos la reunión del Banco Central Europeo y dimos un paso más en la casilla hacia la crisis económica. En esta pequeña imagen que veis aquí creo que está muy bien resumido un poco el proceso que hemos seguido, ¿no? El aumento de la masa monetaria sin precedentes para luchar contra la pandemia, lo cual genera evidentemente una situación que descompensa demanda y oferta porque hay destrucción por el lado de muchas empresas que desaparecen durante el año 2020 y 2021 y además hay problemas de logística en el comercio internacional, lo cual hace que haya mucha demanda creada con esteroides, con tanto estímulo, mientras que la oferta está muy por debajo de su capacidad habitual y eso acaba generando presiones de inflación enormes. Esas presiones de inflación han llevado finalmente a los bancos centrales, faltaba el Banco Central Europeo, a comenzar un proceso de subidas de tasas de interés o lo que es lo mismo encarecimiento del dinero. Eso va a acabar provocando una gran crisis en los mercados de crédito y en la bolsa y finalmente el resultado que obtendremos es una recesión económica probablemente en 2023. Este sería un poco el resumen de lo que ha acontecido durante los últimos 2 años. Hemos visto cómo de alguna manera anticipábamos cada fase que se iba dando. En este momento estaríamos en la fase de subidas de tipos y solamente hemos visto, en mi opinión, la punta del iceberg de lo que puede pasar en el mercado de crédito y en la bolsa. Así que permitidme que avance un poco en esta presentación. Antes de nada, por desgracia, cuanto más seguidores hay, cuanto más crece la red social en torno a mi figura y a mi contenido, más suplantación de identidad hay, más gente me dice que recibe correos de Telegram, de WhatsApp, tanto en los propios comentarios del canal como a través de los usuarios de TikTok o de Instagram. Da igual la red social, jamás haré esto, ¿de acuerdo? Si veis estos mensajes, escríbeme, mándame, ponte en contacto conmigo. No soy yo, es suplantación de identidad. Por supuesto que lo denuncio, pero por cada uno que denuncia aparecen 10 nuevos. Por tanto, no caigáis en este error. Yo jamás os voy a pedir el número o que me localicéis para daros ningún tipo de recomendación ni ningún tipo de asesoramiento, porque mis canales lo único que hacen es transmitir mi opinión de cómo veo el mercado, nada más, ni recomendaciones ni asesoramiento de ningún tipo. Dicho esto, creo que el punto de inflexión de ayer del Banco Central Europeo fue tremendamente relevante. Como es habitual, y sabéis que soy muy crítico con la labor que hacen los bancos centrales desde hace ya mucho tiempo, creo que lo han hecho tarde y lo han hecho mal. Pero bueno, no deja de ser una ficha más que cae dentro de este efecto dominó, que probablemente va a acabar con una situación económica dantesca. El Banco Central Europeo anunciaba ayer de forma ya definitiva que en julio vamos a tener la primera subida de tipos en 11 años, ¿no? Y va a acabar con el final de las compras de deuda. Estaba financiando de alguna manera a los gobiernos europeos mediante un proceso de compra de miles de millones de bonos soberanos y corporativos, con lo cual abarataba el coste de financiarse pues, a países como Italia, como España, como Portugal, incluso Alemania, Países Bajos, Francia, pero también a empresas. Esto se ha acabado. Y uno podría decir, bueno, pero es que era necesario. No, por favor, no era necesario. Hemos entrado en una especie de obsesión porque los bancos centrales de alguna manera excedan su labor. La labor del Banco Central Europeo es el control de la estabilidad de precios. Es su único mandato. ¿De acuerdo? Todo lo demás sobra. Y es una distorsión de sus funciones que nos ha llevado a estos niveles de endeudamiento completamente insostenibles. Para que se entienda mi ira, mi enfado con respecto a esta postura y lo que algunos analistas todavía defienden de se está equivocando el Banco Central Europeo, digo sí, pero no por subir los tipos, se está equivocando porque tenía que haber retirado estímulos hace años. Y por supuesto los estímulos del 2020 los tenía que haber retirado en 2021. Mirad esto. Um, cuando estábamos en el año 2000 con tasas de inflación de aproximadamente el 2 y pico por ciento, los tipos de interés oficiales en la zona euro estaban por encima del 4%. En el año 2007-2008, con inflaciones otra vez del 4%, los tipos de interés estaban en el 4%. La pregunta es, ¿qué hacemos con los tipos al 0% con inflaciones de 8,1%?
Es un disparate, es un error de tal calibre, pero es que además, en el año 2000, cuando ya teníamos las tasas al 4,5, no teníamos estímulo no convencional. Los balances del Banco Central Europeo eran prácticamente inexistentes. ¿Qué quiere esto decir? Que no compraban deuda. En el año 2007, antes de la crisis 2008, el balance del Banco Central Europeo también era muy pequeño. Mirad dónde está hoy. Esto es un intervencionismo de tal calibre. Lo que estamos haciendo es inundar el mercado de compra de deuda para que el coste de financiar el endeudamiento crónico que tenemos sea lo más bajo posible. Por eso hemos visto países como Alemania o Francia que se han podido financiar a costes negativos, han recibido dinero por pedir prestado durante los últimos años. Y países como España prácticamente han podido financiarse al 0% a un plazo de 10 años y en tasas negativas en plazos más cortos. La situación ha sido tan favorable para haber llevado a cabo reformas estructurales, pero no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es endeudarnos más. ¿Por qué? Porque costaba poco endeudarse, porque el precio que había que pagar por endeudarse era prácticamente cero. ¿Porque somos muy listos y muy buenos? No, porque el Banco Central Europeo no hacía más que hacer crecer la masa monetaria para financiar estos programas de política monetaria que permitían un endeudamiento fiscal sin precedentes. Finalmente nos ha explotado esta estupidez de la teoría monetaria moderna en la cara con la aparición de presiones inflacionistas que no veíamos en las últimas 4 décadas. Y ahora estamos todos que no sabemos qué hacer. Oh, hay que subir tipos, hay que retirar las compras de deuda. Por Dios bendito, se veía con un cartel luminoso a kilómetros de distancia que esto iba a ocurrir, pero han sido incapaces de verlo. La realidad es que la situación ahora va a ser complicada porque vamos a tener que lidiar una vez más con lo que fue el gran problema de hace una década, las primas de riesgo. No sé si lo recordáis, pero en aquella época los telediarios, igual que hoy se habla del precio de la gasolina, o se habla del precio de los alimentos, o se habla en general de la inflación y lo insostenible que es de la situación actual, en aquella época, en 2011, 2012, se hablaba todo el tiempo de otra cosa. La prima de riesgo entre España y Alemania ha superado los 500 puntos. El gobierno español tiene que pagar más de un 6% de rentabilidad por colocar su deuda. ¿Existe el riesgo de que el euro no sea viable y volvamos a la peseta, a la libra, a la lira italiana, al franco francés o al marco alemán? El proyecto europeo está en entredicho. Esa era la temática. ¿Cuál va a ser el próximo país que va a hacer default después de Grecia? Esto pasaba hace 11 años. Y ahora la situación es que con la retirada del apoyo y la manipulación expresa que ha hecho el Banco Central Europeo de las primas de riesgo, y que como veis aquí han permitido que países como Francia y Alemania durante varios años se hayan podido financiar a coste negativo, España en el 0%, Italia pagando 0,50, 0,60 por emitir deuda a 10 años. Eso ha cambiado y de repente hemos pasado de esas situaciones completamente absurdas y desaprovechadas a la situación que atraviesa Alemania, que le cuesta ahora financiarse un 1,41 a 10 años, Francia ya tiene que pagar un 2%, España ya va por camino del 2,64, Italia por el 3,74%. ¿Cómo es esto respecto a cómo ha sido? Todavía estamos en cotas bajas, pero ya estamos superando niveles de picos de los que registramos en 2018. Por tanto, empezamos a entrar en zonas realmente peligrosas. ¿Por qué? Pues porque empezamos a recordar lo que ocurrió aquí. Esta fue la famosa crisis periférica. La crisis periférica fue cuando países que no tenían problemas de endeudamiento y sobre todo no tenían cerrados los mercados de financiación internacionales, como pasaba con Francia o Alemania, seguían con cotas de financiación cada vez más bajas, mientras que otros países como España, Italia, Portugal e Irlanda tenían que pagar primas cada vez más altas para poder financiarse. Esta situación que desató el colapso de Grecia puso en una encrucijada al Banco Central Europeo. En aquella época el presidente era Mario Draghi y salió con la famosa frase de whatever it takes, ¿no? Haga falta lo que haga falta, lo voy a hacer.
Eso lo pudo hacer, ¿por qué? Pues porque el norte de Europa decidió extender un cheque en blanco al sur de Europa, diciendo, vale, nosotros vamos a garantizar que a través del Banco Central Europeo, si nadie quiere compraros vuestra deuda, cuando emitáis bonos los comprará el Banco Central Europeo. Y eso sirvió para devolver la confianza al mercado y que de nuevo convergiesen el coste de financiación entre los distintos países. Evidentemente fue el Banco Central Europeo el que redujo esas primas de riesgo, pero las primas de riesgo deberían reflejar la realidad económica de cada país. Si un país tiene una situación económica más endeble, lo normal es que le cueste más financiarse porque lleva aparejado un riesgo mayor. Eso es lo normal, así funcionan los mercados. El intentar que todos los países casi tengan el mismo coste de financiación es una manipulación, ni más ni menos, que lleva a cabo el Banco Central Europeo, pero con un coste aparejado, que es la emisión inmensa de dinero nuevo y ponerlo a disposición de las entidades fiscales. Y eso significa básicamente que el Banco Central Europeo cada vez pierde más su autonomía, su independencia y se convierte en una herramienta de la política fiscal, y la política fiscal la gestionan los gobiernos. Nada más peligroso que los gobiernos puedan controlar al Banco Central Europeo como hacen ya actualmente, porque entonces sabemos lo que va a ocurrir, que en lugar de buscar la eficiencia presupuestaria y gastar solo lo que ingresan, empezarán a basar su modelo económico en lo que lo hacen a día de hoy: deuda, deuda y más deuda. Por ese motivo, cuando uno mira cuál es la deuda en la zona euro en términos del tamaño de la economía, descubre que la situación entre aquellos que son fiscalmente irresponsables es cada vez peor. Por ejemplo, Grecia, en el momento del desastre de la crisis periférica, tenía una deuda del 165% sobre el PIB. A día de hoy roza casi el 200%. En el caso de Italia, pasamos de 115-120% en aquellos 2 años a 150%. Estamos mucho peor. En España estábamos entre 100 y 115 y estamos actualmente, en Portugal estábamos entre 100 y 115 y estamos en 127. En España estábamos entre el 70 y el 90 y, como veis, hemos saltado a 118. Lo mismo que en Francia, de 83,90 a 113. Los únicos países que de alguna manera siguen manteniendo cierto control de la situación de endeudamiento, como veis, son Alemania, que aunque ha crecido, no lo ha hecho de forma muy importante y sigue por debajo del 100%. Luego, el ejercicio fabuloso que ha realizado Irlanda, que ha conseguido bajar de cotas anteriores del 56 y mantenerlas con niveles que estaban en 100, 110, 120 y están en 56, lo cual denota un ejercicio, como decía, de control presupuestario enorme, igual que Alemania, que ha pasado de 80 a 69, es decir, están todavía reduciendo el nivel de endeudamiento que tenían en aquella época, o en el caso de Países Bajos, que también lo ha recortado. Es decir, hay países que no solamente no se han endeudado más, sino que han reducido las cotas de deuda que tenían en aquel momento. Curiosamente, quitando Irlanda, son países que ya eran bastante responsables desde el punto de vista presupuestario. El resto, lo que hemos hecho es más de lo que ya sabemos hacer: endeudarnos más. Cada vez gastamos más respecto a lo que ingresamos. Y en este momento, en la crisis que va a desatar que el Banco Central Europeo se aparte y deje de comprar deuda para abaratar el coste de financiación, probablemente nos va a llevar a vivir situaciones estresantes durante el próximo año en términos de lo que conocemos como spread entre el precio al cual se financia uno de los países más importantes de Europa, como es Alemania, y cómo nos financiamos el resto, como en este caso España. La prima de riesgo solo es la diferencia de lo que tiene que pagar el gobierno alemán por emitir deuda a 10 años respecto a cuánto tenemos que pagar el gobierno español. Simplemente es eso. Si veis que aquí España paga 2,64 y Alemania paga 1,40, quiere decir que tenemos aproximadamente unos 120 puntos de prima de riesgo. Recordad que en este momento, en la crisis periférica, superó los 500 puntos. Ya está advirtiendo el Banco Central Europeo que no va a permitir que esto ocurra. Me encantará ver cómo lo haces. Será algo interesante. Por otro lado, en el otro lado del charco existe una situación en la que el señor Biden se presenta a las elecciones de medio término en noviembre y sabe que tiene a la población tremendamente cabreada con el tema de la inflación.
Y ahí es el momento de buscar cabezas de turco. Básicamente Biden se reunió hace unos días con Powell y dijo: respeto completamente la independencia de las decisiones de la Fed. No voy a hacer como hizo mi predecesor Donald Trump, que se metía continuamente con Powell. Voy a permitir que la Fed haga lo que tenga que hacer, pero que quede claro que el problema de la inflación lo han generado ellos. Es una manera de apoyar al presidente de la Fed y a la vez soltarle una pequeña colleja. Y lo cierto es que en parte tiene razón, pero no en todo. Señor Biden, usted ha llevado a cabo políticas fiscales, ha estado mandando dinero a la casa de los ciudadanos, ha estado metiendo talones en los buzones de los ciudadanos estadounidenses después de que Trump no estuviese. Por tanto, usted también es responsable de esa inflación que se ha generado por una demanda que ha hecho crecer con esteroides. Y por tanto, esta inflación que ahora mismo tenemos aquí, que recuerda lo que ocurrió en la década de los 70 y los 80, es un trabajo conjunto de la Reserva Federal y de la política fiscal llevada a cabo por el gobierno estadounidense. También ha extendido su caza de brujas hacia Janet Yellen, antigua presidenta de la Reserva Federal y actualmente secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Yellen, el mismo día que se reunía Biden con Powell, salía en la CNN diciendo: me he equivocado. Es cierto que cuando dije que la inflación era un proceso transitorio en 2021, me equivoqué. Está bien al menos ver a algún político que levanta la mano y dice: me he equivocado. Algo es algo. Las últimas declaraciones que ha hecho Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, la semana pasada, creo que merece la pena leerlas tal y como son. Dije que había nubes de tormenta, son grandes nubes. Ahora dice que es un huracán. La traducción la hace Google Translator, es la que es. En este momento dice: parece que hace sol, que las cosas van bien y todos creen que la Reserva Federal puede manejar la situación. La frase final dice: este huracán está en el camino hacia nosotros. Está advirtiendo de lo que se nos viene encima. Traducido queda muy feo, en inglés se entiende perfectamente. Te está diciendo, básicamente: hace unos meses pensé que había riesgo de tormenta, ahora creo que es un huracán y ese huracán está en mitad de tu camino y viene a por ti, con lo cual prepárate. Esta frase que la diga el responsable del mayor banco de Estados Unidos creo que tiene un significado bastante importante. Otra frase que creo que merece la pena es lo que he leído de una declaración del Banco Mundial. Dice: los precios de los contenedores de envío, los semiconductores y los fertilizantes han bajado en los últimos meses, es decir, se ha relajado la presión de precios. Es una señal de alivio para los consumidores estadounidenses, ya que el costo de producir y mover bienes puede estar moderándose. Es una buena noticia también para la Reserva Federal, que busca hacer un aterrizaje suave sin que acabe en una recesión económica. Pero para muchos otros países el horizonte sigue siendo mucho más oscuro. Según el presidente del Banco Mundial, la economía mundial vuelve a estar en peligro. Lo ha dicho mientras bajaba el pronóstico de crecimiento económico para todo el 2022 y advirtió que se avecinan varios años de inflación por encima del promedio y un crecimiento por debajo del promedio, o lo que es lo mismo, esta inflación, como consecuencia de la situación en la que se encuentran las economías más ricas del mundo. Te está advirtiendo de que la estanflación no es un problema de Estados Unidos solamente, es un problema global. Y creo que, dicho por el presidente del Banco Mundial, es algo que no debemos desestimar tampoco. He traído este gráfico no con el fin de asustar a nadie, sino porque me ha parecido muy interesante. The Felder Report sacaba un gráfico con datos de 150 años de la economía estadounidense. Estamos hablando de 1871, la evolución del SP500. Creo que es muy interesante, ¿no? Y es interesante porque, como podéis ver aquí, cotizamos aquí arriba, ¿no? Y la gente está asustada por esto que ha ocurrido, ¿no? Y dices: vale, ¿qué es esto, Pablo? Y digo: es el SP en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que está deflactado, es decir, está ajustado por inflación. Y luego tenemos el crecimiento exponencial, porque es una escala logarítmica. Como podéis ver, pues el paso de 50 a 500 no es lo mismo que de 500 a 5000, ¿no? Está ajustado de manera porcentual. Porque es la única forma de ver gráficos de largo plazo. Por tanto, tenemos una escala logarítmica deflactada por inflación y dices: vale, ¿cuántas veces has visto al SP en estos términos cotizar por debajo de su
punto de equilibrio de largo plazo con esas métricas? Digo, pues pocas veces en 2008, en la gran fase inflacionista que se vivió en los 70 y 80, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Y luego hay que remontarse ya, como veis aquí, a 1870 y tantos. Estamos viviendo una fase de inflación que recuerda cada vez más al periodo 70 y 80. Y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿esto es factible? ¿Realmente esto puede ocurrir? Yo no sé si va a pasar o no va a pasar, pero tened en cuenta que si eso ocurre, básicamente el SP tendría que cotizar por debajo de los 2000 puntos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que supondría esto en términos de corrección. El mirar estas gráficas de largo plazo, daos cuenta que este proceso correctivo que se inicia aquí en el año 2000 y que acaba en el año 2008, es un proceso larguísimo, ¿no? Donde vemos primero un desplome, que es la crisis de estallido de la burbuja.com, luego se genera otra gran crisis, que es la crisis inmobiliaria y de crédito, y luego explota y genera el colapso en 2008. Por tanto, estos son, a lo tonto, estos son 10 años de historia. No quiere decir que la bolsa tenga que hacer esto, pero hay gente que dice, y con razón, y creo que está muy bien argumentado, que tal vez estamos ante la pérdida de una década de renta variable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente no es descartable que tengamos un comportamiento de este tipo. Es decir, que a lo largo de muchos años vayamos viendo cómo los retornos de la renta variable en términos reales no hacen más que bajar. Y tal vez dure años ese proceso. Y es algo para lo que estamos muy mal preparados porque hemos convivido durante prácticamente 15 años con la idea de que la inflación nunca sería un nuevo problema y que podíamos vivir endeudados hasta la saciedad con coste de dinero en tasas negativas o cero. Esa es la premisa sobre la que hemos basado nuestro modelo económico. Por otro lado, creo que merece la pena que haga un esfuerzo por explicaros por qué la manera en la que contemplamos la inflación es totalmente engañosa, ¿no? Esto es lo que el dato de IPC en Estados Unidos recoge respecto a la renta, es decir, el alquiler y el precio de la vivienda. Ya sabéis que en el dato que más pesa dentro del IPC es precisamente la vivienda. En el IPC pesa casi un 40%. Un poco menos en el PCE o Personal Consumption Expenditure. Según el IPC, lo que está subiendo la vivienda, tanto en términos de renta como en términos de precio de venta, es un 4,8%. Y dices, vale, ¿es real que la vivienda esté subiendo un 4,8%? No, para nada. ¿Por qué lo sabes? Digo, pues porque cuando yo me voy al índice Zillow Rent, que básicamente es uno de los índices más fiables de precios de alquiler reales en Estados Unidos, descubrimos que está subiendo a un ritmo de un 17%. A pesar de que en Estados Unidos el IPC solamente habla de 4 y pico. Hay una diferencia bastante grande entre cuál es la realidad y qué es lo que computamos en el IPC. Y dices, vale, ¿y la venta de la vivienda, Pablo? ¿Es verdad que la venta de la vivienda está subiendo a un ritmo de 4,5? No, tampoco es verdad. La venta de la vivienda está subiendo a un ritmo de un 19% y el precio, el índice del precio de la vivienda está aquí arriba. Esto fue la crisis 2008. ¿De acuerdo? Esto fue el pinchazo de 2008. Y dices, vale, pero entonces están desatados los precios de las casas en Estados Unidos. ¿No? Ahí lo veis, por supuesto que están desatados. Y según el IPC, ¿cuánto está subiendo la vivienda en Estados Unidos? Según el IPC, esto. Y dices, bueno, ya, pero es que esto está fatal, ¿no? Esto no está bien medido. Toda esta subida real del precio de la vivienda no la estamos teniendo en cuenta cuando decimos que la inflación está en el 8,3. Digo, efectivamente, no lo estás teniendo en cuenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que incluso si la vivienda pincha y se hunde en precio, no va a cambiar probablemente la presión en el IPC. ¿Por qué? Pues porque el Owner's Equivalent Rent básicamente funciona como una media móvil de largo plazo. Por tanto, podríamos tener próximos 2-3 años un pinchazo en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y eso no va a reducir el dato de IPC, lo cual es un problema gordísimo porque es uno de los campos que más pesa dentro del IPC y la Reserva Federal toma decisiones en función del dato de inflación. Por otro lado, existe un gran debate respecto a si va a ocurrir como ocurrió en el año 2008. Y en este sentido vemos que como lo que está pasando es que hay
una subida muy importante del coste de financiación de la vivienda. El tipo hipotecario a 30 años ha subido más de 2 puntos porcentuales en tan solo un año. Mucha gente dice, ya no se están refinanciando hipotecas, ya estamos viendo cómo, claro, a esta subida de coste de financiación, el mercado de refinanciación está muriendo y eso es la antesala de que baje el precio de la vivienda, ¿no? Y por tanto, muchos dicen, estamos a punto de ver el colapso del mercado inmobiliario. El problema es que hay mucha escasez de oferta, es decir, el número de viviendas disponible está en el punto más bajo desde el año 80. Y eso hace que la situación sea muy distinta a lo que se vivió en 2008. Y de ahí el gran debate. Pero incluso pensad que aunque realmente el precio de la vivienda cayese con fuerza, tal y como ocurrió en los años 2008 en adelante, como he dicho, probablemente no va a suponer ningún cambio en la presión de inflación al alza, lo cual va a generar que la Fed siga muy presionada con continuar con su política monetaria agresiva. Por otro lado, no debemos olvidar que la inflación no afecta solo a determinados componentes. ¿Os acordáis que al principio hablábamos de los semiconductores, los coches usados? Bueno, aquí veis que el dato de inflación está afectando a los bienes duraderos, a los bienes no duraderos. Estamos alcanzando cotas que no veíamos desde los años 90 en Estados Unidos. Estamos viendo que el precio por servicios ha saltado por encima de cotas que no veíamos tampoco antes de la década de los 90, con lo cual estamos acercándonos a precios que evidentemente no se veían desde hacía 30 años. Y es global, servicios, bienes duraderos, bienes no duraderos, vivienda. El problema se ha convertido en un problema generalizado. Y eso es un problema porque normalmente lleva aparejado presiones por el lado del salario, es decir, presiones salariales. Y eso enquista la situación y se convierte en una espiral. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿entonces no va a remitir la inflación? Sí, por desgracia, la inflación, y digo por desgracia porque va a ser un efecto visual, la inflación como la publican las oficinas de estadística va a mejorar. Dices, ¿por qué? Porque cada vez comparamos contra un mes donde la inflación era más alta. Cuando decimos inflación anual, comparamos año contra año. Es decir, que el nuevo dato de junio lo compararemos con el dato de inflación de junio del año 2021 y de julio con el de julio de 2021. Teniendo en cuenta que la inflación en 2021 no hacía más que subir, habrá un momento que el mes de partida de la comparación será un nivel muy alto. Y entonces diremos, está mejorando, la inflación año contra año está mejorando, menos mal, pero es engañoso, es un efecto visual. La manera de ver realmente lo que a nosotros como ciudadanos nos importa es esto que veis aquí, es el índice que mide la evolución de la inflación, no año contra año, sino indexado a un punto determinado. Aquí veis, por ejemplo, desde el año 2007 a qué ritmo ha subido la inflación agregada y cómo las políticas llevadas a cabo en 2020 dispararon completamente la inflación hacia cotas que no habíamos visto desde hacía muchísimo tiempo. Como veis, no es un problema de la guerra de Ucrania, es un problema que nace mucho antes. Y desde acuerdo, pero esto, Pablo, no termino de entenderlo, ¿vale? Si la inflación está subiendo mucho y lleva subiendo mucho antes. Pero yo como ciudadano, ¿cómo lo como? Lo comes así. En términos monetarios, $100, podéis expresarlo en términos de euro, evidentemente también. $100 en el año 2000, a día de hoy solamente valen 58. Es decir, vamos camino de haber perdido la mitad de la capacidad adquisitiva de un billete de $100 en 22 años. Podríamos decir, si estuviésemos a 50, podríamos decir que tu dinero compra la mitad de cosas de lo que compraba hace 22 años. Llenas la mitad de depósito, compras la mitad de comida, compras la mitad de alquiler con tu billete. Dices, vale, entonces eso significa que o he conseguido mantener mi nivel adquisitivo por subida salarial y por rentabilizar mis ahorros durante todo ese periodo, o lógicamente eres más pobre, tienes menos capacidad adquisitiva. Hasta ahora podríamos decir que durante ese periodo
Ha habido oportunidades de inversión, ¿no? Dices, bueno, sí, pero también, jolín, de 2000 a 2003 hubo una gran destrucción de patrimonio en la bolsa, en 2008 lo mismo. La gente que compró en el año 99 no vio cómo recuperaba su inversión hasta el año 2011. Y ahora nos atenemos a un nuevo problema, ¿no? Y es si realmente estamos ante una década perdida en renta variable y los bonos están sufriendo. Hay mucha gente que no encuentra qué inversiones puede realizar para salir de este hoyo, ¿no? De esta pérdida de su capacidad. ¿Qué hago con mi dinero? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué puedo hacer? Si lo meto debajo del colchón, pierdo un ritmo, como veis aquí, brutal, capacidad adquisitiva, pero si lo invierto, puedo invertirlo mal y entonces ya no pierdo solo la inflación, sino también destruyo valor por meterme en bolsa o en bonos en un momento que no es el adecuado. La situación es tremendamente compleja y yo, por desgracia, no tengo solución para todas las preguntas que me hago delante de vosotros, ¿no? Ya os he dicho y lo he hablado hasta la saciedad que yo invertí en 2020 en vivienda. De momento la inversión va muy bien, lo hice con una parte importante financiada a tipo fijo, que también va muy bien porque estaba por debajo del 1,5% a un plazo a largo, y invertí en oro, que no gana pero tampoco pierde capacidad, o sea, no ha perdido en el año, a pesar de que la bolsa ha bajado mucho y los bonos han bajado mucho. Evidentemente no hay decisiones perfectas, pero sí hay diversificación que te puede ayudar de alguna manera a sobrevivir a este entorno tan complejo en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Creo que esta gráfica habla por sí sola, ¿no? Y demuestra un poco a dónde nos lleva, pues, la situación en la que hemos incurrido durante las últimas 2 décadas. Para terminar, y antes de hablar de esta última diapositiva, como siempre me gustaría invitaros a que le deis al like si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal, por supuesto, y ya sabéis que si activáis las notificaciones con la campanita, pues recibiréis un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo. Como decía antes, existe una ley que se repite, ¿no? No escrita, pero que se repite a lo largo de las últimas décadas, y es que en cada década hay una gran idea de inversión que funciona. Normalmente lo sabemos cuando acaba la década, ojalá lo supiésemos antes de empezarla, ¿no? Y ahí tenéis un poco ese resumen. En la década de los 50, la gran inversión fue en acciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fueron los grandes beneficiados de la década de los 50. En los 60 surgió como idea, la mejor idea de inversión fueron lo llamábamos los Nifty 50, ¿no? 50 acciones en Estados Unidos que, aunque eran muy caras, tenían crecimientos de beneficios constantes. Aquí estaban compañías como IBM, Coca-Cola, General Electric, ¿no? Eran grandes conglomerados multinacionales que pues tuvieron revalorizaciones muy buenas. En la década de los 70, con la llegada de la inflación, las materias primas subieron muchísimo y los grandes ganadores fueron tanto materias primas como en los mercados emergentes, que ya sabéis que muchos de ellos pues, son grandes exportadores de este tipo de commodities. En la década de los 80, el claro ganador fue la bolsa japonesa. Recordad que el pico de la burbuja en Japón se alcanzó en 1989 y a partir de ahí ya colapsó tanto la bolsa como la economía japonesa. En la década de los 90, pues las grandes tecnológicas en Estados Unidos, ¿no? Lo que llamábamos el Nasdaq 100, fue el que protagonizó pues, uno de las grandes subidas, y muy pocos de los componentes actuales estaban presentes. Por ejemplo, estaba Microsoft. Microsoft fue uno de los top 3 acciones más grandes en la década de los 90 y luego ha estado presente en la década más reciente. Pero el resto no, el resto prácticamente que lideraban en aquel momento no volvieron a tener presencia entre el cúmulo de valores con mayor representación en los índices 20 años más tarde. Por el lado de la década de los 2000, de nuevo fueron los mercados emergentes y las materias primas las que de alguna manera tuvieron un comportamiento muy positivo. A partir del 2010, los FANG stocks, hemos visto cómo han subido la cotización, pues los Teslas, los Apples, los Microsoft, de nuevo los Google, bueno, Amazon, todo este tipo de compañías que han llegado a pesar un 50% del Nasdaq, un 25% del S&P 500, en tan solo 7 compañías
pesaban una cuarta parte de un índice compuesto de 500 o la mitad de un índice compuesto de 100 empresas, ¿no? ¿Por qué os muestro esto? Digo, pues porque si de verdad estamos ante lo que yo creo que es un cambio de ciclo, tanto desde un punto de vista de limpieza de excesos que hemos cometido durante los últimos 15 años y un cambio de modelo económico, la próxima década probablemente no esté liderada por lo que ha funcionado hasta ahora. Los últimos 60 o 70 años demuestran que es muy raro que lo que lideró el movimiento previo al cambio de modelo vuelva a liderar. ¿Qué va a ser? La gran pregunta, ¿no? Esa me la hago yo todos los días, imagino que vosotros también. ¿Qué va a ser lo siguiente? Habrá gente que diga, pues las criptomonedas. Yo creo que las criptomonedas están dentro de ese bloque de los FANG stocks de esta década. Hay que pensar más. No lo sé, pero evidentemente es un trabajo que merece la pena hacer, ¿no? Darle muchas vueltas y si queréis poner pues, sugerencias en los comentarios a este vídeo, estaré encantado de leerlos. A lo mejor alguno acierta o incluso me da alguna idea de en qué puedo invertir yo en los próximos 10 años. Como siempre, pues agradeceros a todos pues, vuestra participación en los comentarios de los vídeos, vuestros likes. Sabéis que me podéis seguir por distintas redes sociales. Aquí falta TikTok, ya estoy también emitiendo vídeos por esa plataforma de vez en cuando. Bueno, ya sabéis, simplemente en función del tipo de red social, pues doy un contenido más extenso o menos extenso. Os quiero desear muy buen fin de semana, que descanséis y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.